Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, algo importante que debemos conocer es la homeostasis. La homeostasis es la fisiología de nuestro medio interno, que junto con la anestesia nosotros alteramos toda la homeostasis, todo el mecanismo del medio interno. Por lo tanto, las alteraciones y los procesos anestésicos en las intervenciones quirúrgicas en la actualidad son de mayor uso. Por eso es que es importante conocer cómo se altera la fisiología, especialmente la fisiología respiratoria y la fisiología cardíaca, ¿no? Con los fármacos inductores, coinductores o relajantes musculares. ¿Por qué? Porque cambia la mecánica ventilatoria causando depresión respiratoria a nivel central. Y también disminuye la sensibilidad de los receptores periféricos o también el bloqueo de la contracción de los músculos respiratorios. Estos músculos respiratorios implicados en la respiración, tanto en la vía aérea superior como en la vía aérea inferior y también los abdominales. Entre ellas, principalmente, es el diafragma. Por lo tanto, los conceptos al día de hoy, a tratar sobre la ventilación protectora. ¿Qué hacemos los anestesiólogos para la ventilación protectora? ¿No? Entonces nosotros tenemos que tener entendido cómo protegemos al paciente. Volúmenes corrientes bajos, el PIP, ¿no? Cercano a lo fisiológico, con el fin de disminuir la lesión pulmonar aguda que nosotros causamos, y el síndrome de distrés respiratorio, para mejorar así el pronóstico y la mortalidad de los pacientes. Entonces, dicho bien claro esto, ya habíamos preparado nosotros. Entonces, en la anestesia general, ¿no? Como bien se sabe, es un procedimiento complejo, cuyo objetivo, entonces, son el bloqueo transitorio de la función neurosensorial. La anestesia, la acción de los fármacos sobre el sistema nervioso central. Entonces, ese bloqueo transitorio de la función neurosensorial se da por la pérdida de la conciencia. También se da por la pérdida del tono muscular, la pérdida de los reflejos protectores, la obstrucción de la vía aérea por mecanismos diferentes en la caída de la lengua, también la regurgitación y aspiración del contenido gástrico. Así también tenemos las alteraciones de la termorregulación, ¿no? Una vez que nosotros alteramos la fisiología, se altera la temperatura en el organismo, y eso está bien visto nosotros acá en Puno. También vamos a ver la depresión respiratoria y la depresión cardiovascular. Por lo tanto, la acción de los bloqueadores neuromusculares se da todo esto por parálisis de los músculos esqueléticos, ¿no? Y los factores que alteran la homeostasis van a derivar. Entonces, esto se logra con el uso de anestésicos potentes y diversas técnicas. Por tanto, el efecto sobre la función ventilatoria dependerá directamente del tipo de la intervención quirúrgica a realizar. Asimismo, también el tipo del medicamento utilizado y la técnica anestésica utilizada. La mayoría de los agentes anestésicos, especialmente los inhalatorios, producen aumento de la frecuencia respiratoria secundaria al acortamiento de la inspiración y el mayor tiempo de expiración. Y así se produce una disminución del volumen tidal y adicionalmente deprime la respuesta ventilatoria al CO2. Desde un inicio hemos hablado de que el CO2 es tan importante, más importante que el oxígeno. Entonces acá se da junto con la contracción activa de los músculos abdominales durante la expiración y el movimiento torácico paradójico que debemos estar controlando nosotros bajo efectos de la anestesia. Produce los movimientos de retroceso, reducción del diámetro anteposterior de la inspiración temprana. Y cada uno de estos agentes anestésicos tiene un efecto diferente, especialmente en la inspiración, en la expiración y el volumen corriente. Entonces, el volumen tidal, ¿no? La respuesta a la hipoxia se verá disminuida en las concentraciones de los agentes inhalados.
Respecto a los anestésicos endovenosos, cuando hablamos de pérdida de la conciencia, hablamos de fármacos hipnóticos, ¿no? Como anestésicos endovenosos. Debemos resaltar que su efecto inicial durante la inducción del acto anestésico, ya que por breve periodo de tiempo generan estimulación y por consiguiente aumento del volumen corriente, aumento del flujo inspiratorio y de la frecuencia respiratoria. Este efecto es inicial, se interrumpe abruptamente por la caída posterior de la ventilación al uso de los anestésicos inhalatorios, ¿no? Pues probablemente lleguemos al coma, ¿no? Pero llegamos generalmente a la amnesia, ¿no? Aunque el paciente presenta respuestas somáticas durante el acto anestésico. Por lo tanto, es importante, ya habíamos hablado de las técnicas de control y regulación del sistema nervioso, ¿no? Entonces, el monitoreo. Entre los agentes anestésicos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Y los agentes inhalatorios, hablamos de una anestesia general balanceada. Por una parte, los opioides, que van a producir analgesia, los anestésicos generales sin conciencia, amnesia, inmovilidad, ¿no? Que es por los relajantes neuromusculares. Por lo tanto, la anestesia general balanceada, hay una homeostasis interna estable. Hay fármacos que nosotros utilizamos, ¿no? Como agentes anestésicos. Aquí destaca la ketamina, por ser el que menor frecuencia causa depresión respiratoria y porque se asocia con mayor flujo inspiratorio, salvo que esté combinado con otros agentes anestésicos que debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo mezclamos con el tiopental, con las benzodiazepinas, con los mismos opiáceos. O sea, administrando a dosis elevadas mayores a 2 miligramos por kilo de peso. La ketamina es el único que posee efectos hipnóticos, amnésicos, analgésicos. Los opioides tienen un efecto depresor potente de disminuir la respuesta al aumento de la presión arterial del CO2, especialmente el propofol, las benzodiazepinas y el tiopental van a disminuir la respuesta a la hipoxia, pero incrementan los niveles de presión arterial del CO2 y deprimen la respuesta de los quimiorreceptores. Por lo tanto, todos estos efectos se potencializan cuando se combinan entre sí. El efecto sobre la ventilación persiste incluso aún después de que el paciente ha recuperado la conciencia. Y si nosotros no tenemos cuidado, tenemos la pérdida del tono muscular, ¿no? Aquí ya estamos hablando del colapso de la vía aérea superior. Es una de las situaciones más comunes en el acto anestésico. Por tanto, es fundamental conocer el mecanismo, acción a nivel central, hipotonía a nivel periférico, en plana neuromuscular por los bloqueadores neuromusculares, por lo tanto tenemos parálisis. Durante los periodos de sueño y bajo el efecto anestésico se pierde el tono muscular. Y si nosotros perdemos el tono muscular, el cual es resultado de la disminución del control a nivel cortical y por parte de los quimiorreceptores, lo que conlleva a una obstrucción parcial o completa de la vía aérea superior, en especial en aquellos lugares en donde anatómicamente es más estrecha, especialmente en el velo de la faringe, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la hipotonía, la obstrucción de la vía, corregirla, ventilando al paciente, ¿no? Y miren la posición, ¿no? Hiperextensión de cuello, ¿no? Y miren acá, cuando ya el paciente, si no es por la lengua, por el velo, ¿no? Del paladar, hay una obstrucción. Por lo tanto, miren en esta diapositiva, los anestesiólogos tenemos que corregir con un tubo de Mayo, ¿no? Ponemos el tubo de Mayo, corregimos. Entonces no hacemos que haya una obstrucción de la vía aérea. En la pérdida del tono muscular, ¿no? Especialmente durante el sueño, en especial en la fase REM,
que es el momento en el cual produce mayor pérdida del tono muscular, es donde ocurren los periodos de obstrucción y apnea. Y el mecanismo es de acción a nivel central, hipotonía, a nivel del plano neuromuscular. Entonces, esta obstrucción de vía aérea por pérdida del tono muscular y su mecanismo, desplazamiento posterior de la lengua y tejidos blandos. Por eso hablábamos de que colocábamos un tubo de Mayo sobre la pared posterior de la faringe. Si no corregimos, la consecuencia clínica va a llegar a la hipoxemia y a la hipercapnia. Entonces, esta pérdida del tono muscular, cuando se producen los impulsos eléctricos de duración menos de 15 segundos, que es donde se restablece el tono muscular para desobstruir la vía aérea, la pérdida del tono asociada a la pérdida del estado de vigilia se verá agravada durante la anestesia debido al efecto directo de los anestésicos inductores que inhiben la respuesta neuronal y muscular de la vía aérea. Entonces hablamos de tratamiento, ¿no? El tratamiento, la tracción mandibular que habían visto en la diapositiva, dispositivos subglóticos, cánula orofaringe o máscara laringea. Y si no podemos con la máscara laringea o la cánula orofaringea, ¿no? Generalmente los alumnos nunca han visto, nunca han conocido y pocos usan esta máscara laringea, que es muy importante tenerlo, ¿no? O también ya a extremos la intubación endotraqueal. En la pérdida del tono muscular, el riesgo de lesión de la columna y de las extremidades. Es un paciente que está con pérdida del tono muscular, por lo tanto es fácil la hiperextensión de cuello por hipotonía de la musculatura esquelética del organismo, columna cervical especialmente, ¿no? En el momento de, o también en esta posición, en la lumbar, ¿no? O también en las extremidades. Está este paciente bajo anestesia, está relajado. Entonces tenemos que vigilar la posición de la cabeza y la posición de las extremidades, ¿no? Cuando el paciente está anestesiado. La forma de trasladar al paciente desde su cama hasta la sala de operaciones, y lo mejor es desde el quirófano para la sala de recuperación. En la anestesia y la vía aérea superior hay un síndrome de apnea. El paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se ha observado que van de lo normal, ¿no? Lo normal en la nasofaringe, área retropalatina, la lengua, área retroglosa, la hipofaringe, la vía aérea, ¿no? El paladar blando y la úvula, dentro de lo normal, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta, como indicamos, el velo de la orofaringe, ¿no? El velo de la orofaringe es el lugar donde se hace más estrecha la vía aérea, ¿no? Y hay más obstrucción secundaria a la pérdida del tono muscular. En ambos grupos, cuando vemos los pacientes, el fenómeno se ha evidenciado radiológicamente durante la anestesia con enflurano, mediante resonancia magnética, el propofol, y por manometría faríngea, el isoflurano, ¿no? Y la obstrucción total de la vía aérea se va a dar, miren en este sector, ¿no? La obstrucción total de la vía aérea. Es importante conocer la anestesia en la vía superior. Desde el punto de vista estructural, la vía aérea está compuesta por segmentos colapsantes de la faringe situada en las estructuras rígidas. En la parte superior tenemos las estructuras óseas desde la narina, la cavidad nasal, ¿no? La nariz, hasta la nasofaringe. Cuando vemos nosotros la nasofaringe en esta posición, y en la parte inferior tenemos ya la tráquea, en la parte inferior. Entonces, el flujo por este segmento, que es un segmento colapsante, dependerá de la presión de salida o entrada de aire respecto a la presión efectiva por el tejido. Por lo tanto, si la presión de oclusión de la vía aérea es superior a la del aire, se producirá un colapso.
Caso contrario ocurre si la presión del aire supera la vía aérea. Entonces, durante el despertar del paciente bajo anestesia, existe la vulnerabilidad al colapso. Por lo tanto, tenemos que corregir, tenemos que vigilar al paciente en sala de recuperación, de los cuales el principal, ¿no?, es el músculo geniogloso. Este músculo geniogloso, cuya actividad tónica resiste a este estrechamiento de la vía aérea, disminuyendo así la presión intraluminal en la vía aérea durante la inspiración. Esta disminución durante el sueño o la anestesia. Incluso esto se ve reflejado con anestésicos locales. Cuando utilizamos anestésicos locales tópicos en esta zona, pueden incrementar la resistencia a la vía aérea. Entonces, tanto el sueño como la anestesia se encuentran en los músculos dilatadores constrictores, ¿no? La pérdida de los reflejos protectores. Esta obstrucción de la vía aérea por mecanismos diferentes a la caída de la lengua. La pérdida de la capacidad de expulsar espontáneamente secreciones de las vías respiratorias y material de regurgitación del estómago, esófago y la vía aérea. El tratamiento es fácil, aspirar, ¿no?, si se trata de líquidos, o mediante laringoscopía y ayudarnos de las pinzas especiales si se trata de sólidos, ¿no? Y también esta obstrucción de mecanismos diferentes a la puede darse por espasmos, edema de glotis. Los espasmos por irritación, presencia de material extraño o traumatismos directos de la glotis tras intentos repetidos. Cuando hacemos un sondaje o una intubación, ¿no? Entonces, cabe resaltar que la recuperación de los reflejos protectores de la vía aérea, que es el toser, que es si nosotros tenemos un paciente que deglute y tose, para nosotros es paciente está recuperándose. Entonces, se recupera bien luego de la restauración de la actividad diafragmática, ¿no? Existe diferente sensibilidad respecto a los diferentes fármacos utilizados en anestesia, y también cuando se utiliza la interacción de fármacos de diversas sustancias, por ejemplo el alcohol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los halogenados, aumentan la resistencia de la vía aérea debido a la reducción del impulso eléctrico a este nivel, ¿no?, sin tener efecto tan potente en el campo diafragmático. La regurgitación y la aspiración del contenido gástrico, algo importante que no le tomamos en cuenta. Esto se da debido a la depresión del sistema nervioso central con la inducción de los anestésicos generales. Cuando ven un paciente, una obstrucción intestinal, y el contenido de alimentos se encuentra es fácil que el paciente, cuando se relaje, ¿no?, se aspire. Por lo tanto, hay una obstrucción de la vía aérea. Y se forma telectasias, el síndrome de Ben-Nelson o las neumonitis por aspiración. El daño se da a nivel pulmonar, a nivel bronquial, a nivel alveolar, cambio del pH. Entonces, esto ocasiona una insuficiencia respiratoria que debemos tener en cuenta al momento, y que nosotros que tenemos en Puno bastante válvulas de sigmoides. ¿No? Miren el alimento, ¿no? Y nosotros cuando aspiramos o tomamos una sonda nasogástrica, el contenido es fecaloide ya, ¿no? A ese extremo lo traen. Entonces, la prevención, periodo de ayuno, fármacos procinéticos, ¿no?, alcalinización del contenido gástrico, intubación endotraqueal, doble intubación. Podemos hacer la intubación hacia el esófago y la intubación hacia la tráquea. Los riesgos de lesión de diferentes órganos y tejidos. En los ojos, el daño corneal. Si nosotros no protegemos los ojos, ¿no?, o lo podemos echar con cremas, hay resequedad, se seca la córnea, ¿no?, y vamos a provocar una queratitis, ¿no? Entonces, también cuando en esta posición, la pérdida de la visión transitoria, tenemos que colocarle almohadillas, ¿no?, en circulares para hacer protección. En la piel, ¿no?,
saben que los pacientes están bajo anestesia, las quemaduras, ¿no? Muchas veces los anestesiólogos han visto problemas legales, ¿no?, con las quemaduras. También los problemas de las quemaduras en troncos nerviosos y plexos, que nosotros debemos de tener en cuenta. Elongación de los plexos, por ejemplo, en esta posición, elongación del plexo braquial. Al día siguiente el paciente no puede mover su brazo. El riesgo de lesión que se da, ¿no?, a nivel de la córnea por ausencia del parpadeo, traumatismo directo y las sustancias químicas. Esto podemos obviar. En la visión transitoria permanente por presión ocular mantenida en decúbito prono, ¿no?, la posición decúbito ventral. Las quemaduras, abrasiones, úlceras por calor, presión, tracción, sustancias químicas o electricidad cuando hacen cirugía laparoscópicas. Los troncos nerviosos y plexos, la tracción excesiva, la presión continua, posturas forzadas, el plexo braquial principalmente, el nervio cubital, el nervio ciático popliteo externo. Con relación a los bloqueadores neuromusculares, estos claramente tendrán un profundo efecto en la contracción neuromuscular, que dependen directamente de la dosis y el tipo de relajante muscular. Este grupo de fármacos se observa, al igual que en otros agentes inductores, que los músculos diafragmáticos serán más resistentes al bloqueo que los músculos no diafragmáticos, incluyendo los músculos de la vía aérea superior, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, la membrana celular, ¿no?, tenemos la acetilcolina, ¿no?, y tenemos su receptor, hay parte de la acetilcolina que va a ser destruida para nuevamente ingresar dentro de la célula y nuevamente proceder a la síntesis de acetilcolina, ¿no?, sobre su receptor. El receptor va a ser neuromuscular, ¿no?, en la hendidura sináptica, el Sumagadex, ¿no?, y la neostigmina, que va a actuar para que no se destruya la acetilcolina, para que tengamos nosotros el efecto de la acetilcolina sobre la musculatura. Varios estudios de concentraciones de anestésicos en la vía aérea superior, supongamos el alotano, encontraron supresión diferencial de la actividad del nervio frénico derecho, nervio frénico izquierdo, ¿no? También del nervio del hipogloso, siendo este último mayor, pues deprimen en gran medida la actividad del geniogloso en los músculos intercostales. Este efecto diferencial es menos evidente en el uso de opioides, ya que causan disminución del impulso nervioso tanto en nervios frénicos como del hipogloso. Entre otros fármacos que podemos mencionar asociados a disminución del tono muscular de la vía aérea superior, mucho cuidado, tienen almidazolam, que es usado como coinductor y es usado ampliamente, ¿no? Otro fármaco es el propofol, el cual está ampliamente asociado a la disfunción faríngea y obstrucción de la vía aérea superior. También la ketamina, que es lo que produce menos pérdida del tono muscular y permite que se conserve gran parte de la actividad muscular normal. Es evidente que nosotros tenemos que ver este nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo. Solo le tomamos en cuenta el nervio frénico derecho. Los músculos respiratorios pueden ser clasificados como inspiratorios y expiratorios. Dentro de los inspiratorios, nosotros vamos a encontrar, ¿no?, el diafragma, ¿no? Miren, con la posición de reposo del diafragma y la excursión del diafragma cuando está despierto. Esta diferencia es importantísima. También los músculos intercostales, ¿no? Los músculos intercostales externos, paraesternal, y los músculos accesorios, el esternocleidomastoideo, el trapecio y el músculo pectoral. La expiración, un proceso pasivo, pero en aquellos pacientes, los músculos abdominales, ¿no?, o los músculos respiratorios, van a traer como consecuencia el descenso de la capacidad residual funcional durante
la anestesia, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta también los cambios de posición del diafragma, no son del todo claros. Sin embargo, en pacientes bajo anestesia, bien sea con respiración espontánea o ventilados, se nota en el acceso del diafragma a la cavidad torácica. Se explica por la posición, ¿no?, del paciente, la pérdida del tono muscular, la pérdida del tono de la caja torácica, la pérdida del tono diafragmático, que entre menos sea, mayor será el caso del contenido abdominal al tórax, ¿no? Entonces la capacidad respiratoria funcional se va a reducir. Durante el tiempo anestésico, tenemos que tener en cuenta que se disminuye el volumen pulmonar. Entonces se ve reducida la tracción ejercida por el pulmón, cuyas consecuencias a nivel de la vía respiratoria son estrechas de los bronquios bronquiolos. Así va a aumentar la resistencia, ¿no?, y la tendencia al colapso, y se forman las atelectasias. Por lo tanto, hay una disminución de la ventilación alveolar, una hipoventilación, ¿no?, y puede llegar a ser un grado máximo apnea. ¿Cuál es este mecanismo para formación de atelectasias o disminución de la ventilación alveolar? Por acción de los fármacos anestésicos inhalatorios, hipnóticos y opioides sobre el centro respiratorio. A nivel periférico, sabemos nosotros que van a ser los relajantes musculares, bloquean la unión neuromuscular, ¿no? Y cuando hacemos curarización, la curarización viene del curare. El curare es el relajante muscular que utilizaban antes, ¿no? Entonces hablamos de precurarización durante la anestesia. ¿Cuál va a ser el tratamiento en función de la intensidad? Administración de oxígeno, ¿no?, y ventilación artificial. Pero no una administración de oxígeno asustándonos, poniéndole más de lo que debemos, sino la ventilación artificial que debemos dominar. En la inducción de anestesia, ¿no?, nosotros con la inducción de anestesia, ¿no?, en posición supina, miren la posición despierto, ¿no?, el contenido abdominal ejerce presión cefálica sobre el diafragma, aquí, ¿no? En la porción ventral del diafragma, que es más caudal, la porción dorsal del diafragma es más cefálico. Y cuando hablamos de parrilla costal, en esta zona, se mueve hacia adentro por pérdida del tono muscular. Y la columna torácica se hace más lordósica. Por lo tanto, aquí hay disminución de todos los volúmenes, disminución de la capacidad residual funcional en un 20%, por lo tanto hay una disminución, ¿no?, de las capacidades vitales, ¿no? Disminución de todos los volúmenes, ¿no? Disminución de la capacidad residual en 20%, disminución de la capacidad vital, las atelectasias, ¿no? Ya se forman las atelectasias y la hipoxemia. Aquí ven en las radiografías un colapso pulmonar, ¿no? Disminuye, como ven acá, la distensibilidad pulmonar y se produce aumento del trabajo respiratorio con disminución de la presión arterial de oxígeno, con sitios donde se produce con mayor frecuencia son las bases, a nivel de bases pulmonares, que ocurren debido a la reducción del tono diafragmático, lo que permite que la zona posterior y superior de los pulmones transmitan presión a la zona inferior y posterior de estos. La formación de atelectasias, ¿no?, como ven acá, póstero-basales, tienen un inicio temprano, prácticamente desde la inducción de anestesia. Esto lo han demostrado mediante el uso de la tomografía axial computarizada, ¿no?, que hizo Brisman y colaboradores a medida de los 80. Si nosotros vemos, ¿no?, que aparecen aproximadamente con el 90% de los pacientes anestesiados, incluyendo pacientes con respiración espontánea y pacientes bajo efectos de relajantes musculares y anestésicos endovenosos e inhalados, ¿no? Entonces tenemos el volutrauma, barotrauma, ¿no?, la atelectasia que va a llevar, entonces la injuria de la mecánica ventilatoria. En el step 2, ¿no?, la agresión que va a sufrir prácticamente el organismo es la biotrauma, ¿no?, el sistema de organización de disfunción prácticamente
respiratoria. Esto tenemos que ver también con la edad de los pacientes. No tiene correlación la edad con respecto al tamaño o cantidad de atelectasias. Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva presentan menos atelectasias. El volumen crítico de cierre es el volumen pulmonar en el cual las vías respiratorias de un pequeño calibre, ¿no?, empiezan a colapsarse. Este volumen es mayor que la capacidad residual funcional. Si nosotros vemos este cuadro, ¿no?, y el retroceso alterado y reducción del diámetro de la pared torácica a cambios de la pared torácica. Los cambios hacia lo cefálico del diafragma, cambios de posición del diafragma, y entre los cambios de la pared torácica y los cambios de posición del diafragma vamos a tener reducción de la capacidad residual funcional que habíamos visto. Y también es posible la redistribución del volumen sanguíneo. Por lo tanto, haber un incremento del volumen sanguíneo torácico. Y así se va a completar la reducción de la capacidad residual torácica. Y si tenemos reducción de la capacidad residual, vamos a tener una reducción de la capacidad de cierre y vamos a ver el colapso de la vía aérea, ¿no?, de pequeño calibre, cambio de posición del diafragma en posición supina, compresión pulmonar, atrapamiento pulmonar de gases y oxígeno, absorción intraalveolar de gases, alteración de la barrera anterior alveolar, ¿no?, alteración del surfactante. Todos estos nos van a llevar a formación de las atelectasias. ¿Cuál va a ser la alteración? La alteración de la ventilación, perfusión durante la anestesia. Cuando hablamos nosotros de esto, lo han hecho en fisiología, cambios de volumen pulmonar y la permeabilidad de la vía aérea secundarios a la inducción de anestesia va a causar alteración de la ventilación y perfusión pulmonar. Entonces va a haber una alteración de esta ventilación, perfusión, y la relación puede estar muy baja o cerca a cero en las áreas pulmonares que se encuentran adecuadamente perfundidas, poco ventiladas. Por lo tanto, acá vamos a hablar que impide la oxigenación de la sangre, lo que va a haber un cortocircuito, un shunt. En pacientes despiertos va a ser de 1 al 2%, mientras que en pacientes bajo anestesia ese 1 a 2% va a aumentar a 8 a 10%. En caso contrario, cuando haya las vías aéreas bien ventiladas, pero la perfusión se ha visto comprometida, ¿no? Hay valores que hemos estudiado de la ventilación, perfusión muy elevados. Estos extremos pueden estar presentes, sin embargo, se logra en buena adaptación en la mayoría de los pacientes, logrando un adecuado balance. En los trastornos que pueden producirse en las zonas muy bajas, ¿no?, que hemos dicho que se llama shunt o cortocircuito, y nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos un alveolo que está completamente colapsado, la relación ventilación-perfusión, por ejemplo, va a ser 0 de ventilación y buena perfusión. Entonces, por ejemplo, tenemos 6 litros de perfusión. En condiciones de hipoxia ya se produce una vasoconstricción de los vasos pulmonares, lo que reduce el flujo de sangre a áreas pulmonares con menor ventilación o con atelectasias. En áreas adecuadamente ventiladas se produce vasodilatación, regulando así la relación ventilación-perfusión. Durante la anestesia se produce una atenuación de la vasoconstricción pulmonar, la cual contribuye a la alteración del intercambio de gases, ¿no? Entonces vamos a tener que la vasoconstricción, que se da en un 50%, que está por el uso del alotano, y 20% que se da por el uso del isoflorano, han hecho estudios donde han comparado la anestesia endovenosa total ves la anestesia inhalada. Se evidencia tensiones arteriales medias superiores en el primer grupo, a pesar del efecto cardioprotector de algunos anestésicos endovenosos. Por lo tanto, hablamos de vasodilatación, por ejemplo, la ketamina, ¿no? Produce vasoconstricción y en la vasculatura pulmonar. Sin embargo, el cardiodepresor no se encontró datos relacionados a la vasoconstricción, por lo tanto vamos a tener vasoconstricción
hipoxia y va a haber una redistribución del flujo. Y hablamos de hipercápnico, quiere decir que el CO2 es alto, entonces tenemos una hipoxia. Y la hipoxia va a desencadenar algunos mecanismos, por ejemplo, cianóticos, taquicárdicos, una respiración aumentada, una taquimia, además va a desencadenar vasoconstricción hipóxica en estos pacientes. Ahora es la prevención. El proceso de varias estrategias para prevenir o reabrir las áreas del tejido colapsado. La primera medida es la presión final de la expiración. Si nosotros tenemos un paciente con anestesia inhalatoria o intravenosa, quiere decir una anestesia balanceada, si sabemos la duración de la cirugía, si sabemos el tipo de cirugía, torácica, abdominal, sabemos y entendemos la fisiología de la posición del paciente, el hábito corporal, la edad, las enfermedades pulmonares o antecedentes, factores quirúrgicos, ¿no? Que lo que le llaman el packing o retracciones. Entonces vamos a hablar de una comprensión. ¿Por qué las atelectasias? Asimismo también, si vemos nosotros las FiO2 altas, la ventilación, perfusión baja, va a haber una reabsorción de gas, también formación de atelectasias. Y los agentes anestésicos, duración de la cirugía, disminución del volumen corriente, ¿no? Disminución del surfactante, la formación de atelectasia. Se hizo un estudio en Walling, ¿no? Al observar grupos de pacientes obesos, mórbidos, los cuales fueron llevados a cirugía laparoscópica en dos grupos. El primer grupo con niveles elevados de PIP de 12 centímetros de agua contra el grupo de niveles posteriores bajos a PIP 4, ¿no? Encontraron que los pacientes con niveles altos mostraron mejor oxigenación arterial. Es lógico, ¿no? Cuando el PIP es alto. Sin embargo, este efecto desaparecerá posterior de la extubación, lo cual se podría explicar el colapso y la pérdida del tono alveolar, ¿no? Entonces, es la forma que nosotros tenemos que tener en cuenta, la maniobra de reclutamiento alveolar. En la prevención de las atelectasias, ¿no? A medida que nosotros vemos que lo ideal, cuando persiste con el paciente con atelectasias en condiciones, no se logra una reducción significativa del shunt, así como tampoco la mejor oxigenación arterial. Si nosotros vemos en el eje vertical, muestra el coeficiente de difusión del gas, ¿no? Y en la horizontal la presión, ¿no? Al final de la expiración, a diferentes grados de presión, se evidencia un aumento significativo de la disfunción pulmonar hasta una presión de 6 centímetros de agua, en donde posteriormente hay una disminución del porcentaje de esta. Asimismo, también, cuando hablamos de prevención de atelectasias, mediante la utilización de la tomografía, se ha demostrado la distribución vertical en esta zona de gas inspirado mediante cambios de densidades, aumento en las regiones superiores frente a las regiones inferiores con la mayor respuesta al PIP en las regiones más bajas. Y eso se ha visto ahora en el COVID-19, ¿no? Entonces debían estar preparados los alumnos para manejar este tipo de pacientes. Entonces las maniobras que nosotros podemos hacer es maniobras de reexpansión, ¿no? Es otra forma para disminuir las atelectasias. En este método se realiza mediante la administración de grandes volúmenes, ¿no? O grandes presiones. Hacemos la reexpansión en la inspiración, en la expiración, iniciando que ejerce una presión de 20 centímetros de agua a presiones de 30 centímetros de agua. Las atelectasias disminuyen aproximadamente la mitad de su tamaño inicial y para lograr la completa apertura del alveolo colapsado. Entonces ayuda a la respiración espontánea y el flujo continuo a presión determinada, 20-30 milímetros de mercurio. Se selecciona el PIP, ¿no?
y el CAP, ¿no? La predicción positiva continua, ¿no? La respiración positiva continua. Cuando vemos nosotros el volumen corriente, ¿no? La estrategia de ventilación protectora pulmonar es bien conocida con el contexto de paciente con síndrome de distrés respiratorio. Sin embargo, en pacientes con pulmones previamente sanos no es del todo bien claro, no está bien conocido. Históricamente se ha usado volúmenes corrientes de hasta 15 ml, ¿no? Por kilo de peso, que es lo ideal para prevenir las atelectasias. Recientes estudios y múltiples autores, entre los que se encuentran aquí y colaboradores, reportaron en pacientes con pulmones previamente sanos, ¿no? La ventilación pulmonar protectora, un volumen tidal de 6 ml por kilo, una presión de plateo menor a 30 centímetros de agua. En la ventilación protectora también nosotros vemos, ¿no?, que se ha realizado estudios comparativos en pacientes llevados a cirugía en donde es el soporte ventilatorio a pacientes con volúmenes corrientes de 10 ml por kilo más PIB de 5 centímetros de agua en relación a otros pacientes con volúmenes de 4 y 6 ml por kilo más PIB de 10. Ya estamos aumentando de 5 a 10 centímetros de agua, donde se venció una disminución de las interleucinas 8. ¿Por qué hablamos de las interleucinas 8? Porque aquí mejora la oxigenación en estos tipos de pacientes. No obstante, algunos estudios muestran alteraciones secundarias al volumen corrientes elevados que pueden presentar incluso volúmenes pulmonares bajos, ¿no? Una ventilación protectora. Y para concluir, el colapso alveolar, ¿no?, está ligado principalmente al método anestésico usado, si hay pérdida o no del tono muscular. Está también relacionada al tipo de cirugía abdominal o cardioprotectora. Entonces vemos nosotros la resistencia, la presión de resistencia de la vía aérea, vemos nosotros la presión alveolar y el PIB que debemos mantener de 8 a 12 centímetros de agua. ¿Cuáles son las estrategias recomendadas? Se plantea esquemas con el cual se pretende minimizar al máximo la lesión pulmonar, bien sea por volúmenes corrientes elevadas, hablamos de los barotraumas, volúmenes corrientes bajos, atelectrauma o lesiones epiteliales con liberación de marcadores inflamatorios que hemos hablado de la interleucina 8, el biotrauma. Si el paciente con pulmones normales bajo anestesia general, vamos a ver que el tipo de cirugía considera el riesgo de complicaciones en pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor. Tenemos que vigilar estrictamente el CO2 al final de la expiración en pacientes neuroquirúrgicos. La estrategia, volúmenes corrientes de 6 a 8 ml por kilo, presiones plateo de 8 litros, 20 centímetros de agua y el PIB siempre de 4 a 8. Mejor es 6, ¿no?, maniobras de reclutamiento cada 30 minutos. Este es un paciente normal. En paciente con síndrome de distrés respiratorio, volúmenes corrientes de 6 ml por kilo, presión plateo de menos de 30 centímetros y el PIB titulado según la saturación de oxígeno que nosotros veamos. Y la estrategia protectora, si hay rigidez torácica severa o ascitis, ¿no?, nosotros vamos a tener que permitir el plateo mayor a 30 y el PIB más elevado, ¿no?, y tenemos que medir las presiones. Siempre tenemos que titular el PIB por si el requerimiento mayores niveles de PIB. Cuando usamos nosotros bloqueadores neuromusculares o tenemos el paciente en decúbito prono, disminuye la lesión pulmonar. La ventilación pulmonar, también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que hay mecanismos para explicar el daño pulmonar agudo posterior, por ejemplo, a una resección pulmonar. Se ha podido relacionar con la proporción de extensión de resección pulmonar. El volumen pulmonar al final de la experiencia es el factor clave de la lesión pulmonar, especialmente en cirugía de tórax. Las alteraciones también, ¿no?, de la homeostasis se dan por la termorregulación. El paciente bajo anestesia ya no regula la temperatura, ¿no? Hay características importantes en sala de operaciones relacionadas a la temperatura.
por convección, por radiación, evaporación y conducción, la pérdida del calor, ¿no? Con la apertura de la cavidad abdominal, por ejemplo. Entonces, estas tendencias a la hipotermia moderada, temperaturas de 34 y 36 grados centígrados, esto lo hemos hecho en un estudio, ¿no? Circunstancias que favorecedoras, exposición, ambiente de zonas del cuerpo sin cubrir. Y mucho cuidado en niños, apertura quirúrgica, cavidades corporales, cirugías grandes, abdominales, válvulas, de sigmoides, de hígado, etc. Infusión de líquidos intravenosos también, ¿no? Son favorecedores. Problemas que se derivan, la alteración de la termorregulación, ya hemos hablado de arritmias e isquemia miocárdica, retraso de la cicatrización, mayor incidencia en las infecciones de herida operatoria, la sensación subjetiva del frío al despertar. Saben que ustedes que todo el paciente que ha bajado la temperatura, cuando empieza a regular su temperatura, el titiriteo o los escalofríos que pueda presentar. ¿Cuál es la prevención? Cubrir al paciente con sábanas térmicas o calefacción. Calentamiento activo de las mantas con aire caliente, calentar los líquidos intravenosos, ¿no? Equipos intravenosos con calentadores, ¿no? Y calentar los gases expirados, calentar la máquina de anestesia o el ventilador. También tenemos que hablar de la depresión cardiovascular. La depresión cardiovascular es el mecanismo de acción de los fármacos del sistema nervioso central, centros vasomotor y cardioacelerador. Acción directa sobre los sistemas cardiovasculares. La vasodilatación arterial, descenso de la resistencia vascular sistémica, y la vasodilatación venosa, que tenemos que tener en cuenta con control del sistema nervioso vegetativo, descenso del retorno venoso y del volumen sistólico. Aquí vamos a ver la hipotensión, descenso del gasto cardíaco, puede ser muy intenso en el paciente previamente hipovolémicos. La depresión miocárdica, poco relevante, es en pacientes sanos. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, doctor, en caso de que durante la anestesia haya una aspiración, doctor, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos de hacer? Una vez que ustedes se hayan percibido la aspiración, inmediatamente aspirar el contenido que se ha aspirado. ¿Cuántos centímetros de contenido aspirativo puede hacer daño? En adultos generalmente más de 20 centímetros cúbicos, pero si se aspira con 10 centímetros, hacer un lavado y aspirar el contenido. Generalmente es de estómago. A veces son pacientes que están tomando, comen bastante, los choferes, por ejemplo, ¿no? Llegan y en sala de operación le ponemos un relajante muscular y la inducción de anestesia y se aspiran inmediatamente. Por eso yo hablaba en la clase anterior, en la regulación del nivel pulmonar, hablaba de colocar dos tubos, un tubo endotraqueal a la tráquea y el otro tubo al esófago. Entonces, cuando llegue el paciente, inducimos por el tubo que está en el esófago, por ahí va a salir el contenido alimenticio y no se va a aspirar, ¿no? Y si ya se aspiró, ya depende de la cantidad, ¿no? Depende de la cantidad. Si es más de 20, ya es un paciente crítico. Ahora, ¿cómo aspirar? Por el tubo endotraqueal se coloca una sonda de aspiración, se coloca de 15 a 20 centímetros de solución salina y se hacen los lavados. Se hacen los lavados de traqueales. Muchos no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Otra. Bueno, muchísimas gracias. No, doctor. ¿Ya? Una pregunta, doctor. ¿Qué consideraciones debemos, doctor? Se lo fue.